La guerra es cruel, implacable y muchas veces deshumanizadora, pero es en los momentos más oscuros cuando surgen las historias más poderosas de resistencia y superación. En 1942, bajo el peso de una batalla devastadora, un grupo de soldados soviéticos, desesperados y exhaustos, enfrentó la destrucción de Moscú con un coraje que podría llamarse imposible. Ellos fueron los héroes silenciosos, cuyos nombres nunca aparecerían en los libros de historia, pero cuyas acciones cambiaron el curso de la guerra. En el campo de batalla, todo parecía perdido. Las órdenes tardaban en llegar, la comunicación fallaba y el miedo se esparcía como un incendio. Sin embargo, fue en ese escenario de caos, de pérdidas terribles y de desesperación absoluta, donde se destacó la verdadera fuerza humana. No luchaban solo contra los enemigos, luchaban contra el propio desgaste, contra la incertidumbre del mañana, contra el dolor de ver a sus compañeros caer a su lado. Pero, a pesar de todo, seguían adelante. ¿Por qué? Porque sabían que su sacrificio podría significar la supervivencia de otros. Sabían que, si no resistían, la historia podría escribirse de otra manera. Ahora, te invito a sumergirte en este viaje de resiliencia, donde, entre los ecos de tanques y explosiones, emergen momentos de humanidad, de dolor y de redención. Esto no es solo un relato de guerra, sino una reflexión sobre lo que significa luchar hasta el final. Incluso cuando todo parece perdido, y quién sabe, tal vez sea un recordatorio de que en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga. En 1942, las tropas soviéticas estaban en un momento crítico. Después de intensos combates, la presión de las fuerzas enemigas sobre Moscú parecía casi insoportable. Pero la resiliencia de los soldados soviéticos era innegable. A pesar de las pérdidas y los pesados daños, el espíritu de lucha estaba más vivo que nunca. Se preparaban para algo grande, un contraataque que, si tenía éxito, cambiaría el curso de la guerra. Las tensiones estaban al máximo y cada movimiento podría ser el último. En la línea de frente, la 5ª Brigada de Tanques esperaba órdenes. Sus tanques, ya dañados y sucios de tierra y aceite, estaban listos para avanzar, pero sabían que el peligro era inminente. El sonido de los motores de guerra resonaba por el campo de batalla, mezclado con el olor a pólvora en el aire. Esos hombres sabían que no solo sus vidas estaban en juego, sino también la supervivencia de su patria. La lucha por Moscú se convertiría en un símbolo de resistencia contra la opresión. Los tanques estaban alineados, listos para dar la respuesta. Sin embargo, las órdenes no llegaban con la rapidez que esperaban. Cada minuto de espera se volvía una carga, no solo física, sino mental. El peso de la responsabilidad que recaía sobre los comandantes era inmenso. Cada decisión tendría repercusiones, y la incertidumbre de lo que vendría a continuación hacía todo más desafiante. La tensión se transformaba en un combustible que alimentaba tanto el miedo como la determinación. Sin embargo, había algo más, algo que ningún soldado podía dejar de notar. La guerra, con toda su brutalidad, también sacaba a relucir la humanidad de cada uno. Fue en esos momentos, entre los ecos de disparos y las órdenes apresuradas, cuando pequeños gestos de humanidad surgían, recordando a todos que, por más que la guerra nos transforme, nunca dejamos de ser humanos. Ahora, lo que quedaba era el coraje de luchar y la esperanza de que un futuro libre llegaría. Bajo el fuego implacable, los comandantes estaban bajo una presión insoportable. Cada segundo contaba y a cada intercambio de tiros, las chances de supervivencia disminuían. La tensión era palpable. Los rostros de los líderes militares mostraban el cansancio, la desesperación y la necesidad de respuestas rápidas. «Usen la cabeza»,
«Estamos perdidos», gritaba uno de los comandantes sin saber exactamente cómo reaccionar ante tantas incertidumbres. La lucha no era solo contra el enemigo, sino también contra el tiempo y la falta de comunicación. La comunicación era uno de los mayores problemas. La falta de coordinación entre las unidades hacía que los soldados sintieran que luchaban solos. Era como si estuvieran ciegos en medio de una tormenta. Los mensajes no llegaban con claridad y muchas veces se tomaban decisiones equivocadas por falta de información precisa. Esto ponía en riesgo la vida de todos. La guerra, en ese momento, no solo se luchaba contra el enemigo, sino contra la desorganización interna. La situación se volvía cada vez más desesperante. Mientras la batalla se intensificaba, las fallas en la comunicación parecían amplificar el dolor y el miedo. Pero, por más difícil que fuera, los soldados sabían que la resistencia era la única opción. A pesar de las fallas, había una llama dentro de cada uno de ellos que se negaba a apagarse. Estaban allí para proteger a sus compañeros, para no dejar a nadie atrás, incluso si eso significaba seguir sin saber qué vendría a continuación. En medio de la angustia y la presión, surgió una verdad. Cuando todo parece perdido, es la improvisación lo que salva. Tal vez esa era la verdadera fuerza de un líder militar. La habilidad de pensar bajo presión, de tomar decisiones con la poca información disponible y de actuar con el instinto. La guerra ponía a prueba los límites de la mente humana, y ahora, más que nunca, los comandantes necesitaban calma para guiar a sus hombres. Tenían que encontrar un camino hacia la supervivencia. Entre los ruidos ensordecedores de los disparos y el olor a pólvora, surgían breves momentos de humanidad. En medio del caos de la guerra, los hombres se encontraban en una situación que desafiaba su resistencia física y mental. Uno de los tripulantes, durante una pausa forzada en el combate, se apartó rápidamente para aliviar sus necesidades. Un gesto simple, pero cargado de un simbolismo profundo. Incluso en tiempos de guerra, la vida seguía con su rutina, y hasta las cosas más básicas se volvían preciadas. Mientras tanto, otro miembro de la tripulación, con las manos temblando de agotamiento, intentaba hacer algo que, a primera vista, parecía trivial: coser las heridas de los compañeros. Cada punto dado en esas heridas no solo era un esfuerzo físico, sino un mensaje de esperanza. La disciplina nos mantiene vivos, repetía mientras ajustaba los vendajes. La guerra no perdonaba, pero allí, en ese pequeño gesto, reafirmaba que incluso en el infierno de la batalla, la humanidad podía encontrar un camino para la resistencia. En medio del caos, otro tripulante, con los nervios al límite, se acercó y ofreció un sorbo de agua a los heridos. Era un intercambio simple, pero que llevaba un peso simbólico enorme. Cada gesto de cuidado, por pequeño que fuera, reforzaba los lazos de camaradería que sostenían a ese grupo. Era en este tipo de humanidad en lo que se apoyaban para soportar los horrores de la guerra. El sentimiento de estar juntos, de ser parte de algo mayor, les daba fuerzas para seguir, incluso con las adversidades que los rodeaban. El sonido de la guerra, el miedo y la adrenalina estaban en todas partes, pero aún había espacio para pequeños momentos de calma. El caos no apagaba la empatía, la solidaridad o la necesidad de cuidar a los demás. Y en algún lugar, dentro de ese infierno, esos pequeños gestos se convirtieron en el combustible para seguir adelante. La guerra estaba allí, amenazando con destruir todo, pero paradójicamente también era lo que unía a los hombres y los mantenía vivos. Y mientras eso ocurría, ¿qué más podría surgir de la humanidad en tiempos tan oscuros? El capitán, con las manos aún quemadas, emergió del campo de batalla, el rostro marcado por el sufrimiento y el dolor. Miró a su tripulación,
sintiendo el peso de una realidad devastadora. Todos murieron allá dentro, dijo con la voz quebrada, señalando los tanques quemados que habían sido la última línea de defensa de sus hombres. Se sentía responsable, como si la pérdida fuera suya, como si no hubiera cumplido con la promesa que hizo a las personas que amaba. Esos hombres eran más que compañeros de guerra, eran hermanos, y la culpa de no haber podido salvarlos lo consumía por dentro. Entre el humo y el pesado silencio, el capitán sentía un torbellino de emociones. La vergüenza y la desolación lo tragaban. Había visto la muerte de cerca, y sin embargo, se sentía impotente ante ella. No había preparación para ese tipo de pérdida. La guerra quitaba más que vidas, desmenuzaba promesas y sueños. Pensaba en las palabras que le había dicho a su esposa, a sus hijos, sobre regresar a casa, pero ahora todas esas promesas se desintegraban junto con el humo del campo de batalla. La guerra, en ese momento, parecía tener un sabor amargo y cruel, pero había algo más en juego, algo que los soldados, aunque sin saberlo, ya comenzaban a entender. La guerra exigía sacrificios, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada uno. El capitán lo sabía ahora más que nunca. Estaba con sus hombres hasta el final, aunque eso significara perder todo lo que conocía. La lealtad, el compromiso y el honor que mantenían entre los sobrevivientes de la tripulación eran lo último que podía ofrecerles. Y de cierta manera, se aferraba a eso como un último hilo de esperanza. Pero la guerra no tenía piedad. El capitán sabía que la próxima batalla estaba por venir, y él debía estar listo. El peso de la pérdida era aplastante, pero la responsabilidad de continuar la lucha era aún mayor. Sabía que si no encontraba fuerzas para seguir, todo lo que habían vivido y luchado habría sido en vano. Y, mientras caminaba de vuelta a sus tropas, su mente comenzaba a prepararse para lo que vendría. El luto tendría que esperar. La guerra no daba pausa al sufrimiento. Lo que importaba ahora era la supervivencia y la lucha por la victoria. En los pasillos estrechos e improvisados de los cuarteles de guerra, circulaban rumores sobre un mecánico casi legendario. Decían que él lograba recuperar los tanques dañados con los ojos vendados, o al menos eso era lo que todos creían. Su habilidad parecía trascendental, casi mágica, como si fuera capaz de entender los vehículos de guerra de una manera que nadie más podía. Los comandantes confiaban en él, pero al mismo tiempo había una sombra de duda, una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta qué punto podría mantener esa aura de misterio? Después de todo, la guerra no se trataba de leyendas, sino de acciones concretas. Mientras los hombres conversaban sobre el mecánico, otra discusión ganaba fuerza: la moral. ¿Qué significaba actuar de manera ética cuando la supervivencia estaba en juego? Era fácil hablar de honor y deber cuando se estaba en casa, seguro y cómodo. Pero en el campo de batalla, las decisiones eran más complejas. Los líderes, muchas veces, tenían que tomar decisiones rápidas, algunas de las cuales podían considerarse egoístas o individualistas. Después de todo, si la única manera de garantizar la supervivencia de un soldado era sacrificando a otros, ¿era eso correcto? ¿O la guerra, con sus reglas implacables, hacía que esas decisiones fueran inevitables? Entre los soldados había una mezcla de desconfianza y respeto. Por un lado, la moralidad parecía algo lejano, algo que no se podía aplicar en tiempos de guerra. Por otro lado, existía el peso de las decisiones que cada comandante tenía que tomar. El capitán Kovalov, por ejemplo, tomaba sus decisiones con base en lo que creía que era el bien mayor, pero no sin cuestionamientos internos. El dilema entre el bien colectivo y el bien individual era una constante en el campo de batalla.
Y mientras la guerra avanzaba, los hombres se veían cada vez más confrontados con estas cuestiones, sin una respuesta simple. El debate sobre la moralidad no solo se limitaba a los comandantes o mecánicos legendarios. Los propios soldados, en la línea de frente, reflexionaban sobre su conducta. ¿Qué importaba realmente, la misión o la vida de cada uno? ¿Qué hacer cuando las órdenes llegaban, pero la conciencia no estaba alineada con ellas? La guerra transformaba todo, distorsionaba los valores, pero al mismo tiempo también revelaba quiénes eran realmente los hombres que la enfrentaban. Aquellos que luchaban por sobrevivir necesitaban encontrar una manera de justificar sus decisiones, aunque el peso de ellas fuera inmensurable. La guerra, con todas sus adversidades, parecía no dar tregua. Pero, en medio de este escenario de destrucción, algo nuevo surgió para reavivar la esperanza. Una ingeniera de la planta de Kirov apareció con un nuevo modelo de tanque T-34. No era solo una actualización, traía innovaciones significativas, como un radio mejorado y un cableado más resistente. Eso no era solo un tanque, sino un símbolo de progreso en medio del caos. Para los soldados, fue como una luz al final del túnel, un recordatorio de que la guerra aún podría ganarse, no solo por la fuerza, sino por la innovación y la inteligencia. El T-34 no era solo una máquina de guerra, representaba la capacidad de adaptación y evolución frente a la adversidad. En una guerra donde todo parecía estar siendo destruido, esa ingeniera y su tanque T-34 eran la prueba de que, incluso en las peores situaciones, había espacio para la creación y el avance. Con cada nuevo recurso técnico, cada mejora, los soviéticos ganaban una pequeña ventaja. No era una victoria definitiva, pero sí un paso hacia algo más grande. El espíritu de resistencia estaba, nuevamente, renovado, y la esperanza de darle la vuelta a la situación era más fuerte que nunca. Con la llegada del nuevo tanque, las expectativas eran altas. La tripulación se sintió revitalizada. Sabían que no podían depender solo de la fuerza bruta para ganar la guerra. Necesitaban recursos, tecnología, adaptación. El tanque T-34 no solo representaba una nueva arma, sino un reflejo del esfuerzo colectivo de miles de personas, desde los ingenieros hasta los soldados que luchaban en el frente. Era un símbolo de lo que la unión, la innovación y el espíritu de supervivencia podían lograr, incluso en tiempos tan sombríos. La llegada de este nuevo tanque trajo consigo la certeza de que la guerra no era solo una batalla de desgaste físico, sino también una batalla de inteligencia y resistencia. En el calor del combate, los soldados no solo enfrentaban a los enemigos, sino que superaban sus propios límites, utilizando lo más moderno para garantizar la victoria. Y en el fondo, cada avance tecnológico, como el T-34, era la prueba de que la guerra también estaba hecha de esperanza, renovación y sueños que aún podían concretarse. Con el tiempo, la tripulación fue reforzándose y nuevos miembros comenzaron a unirse a la lucha. Entre ellos, destacaba un artillero llamado Sienkiewicz, quien pronto se convirtió en una pieza clave en el grupo. Su habilidad con el armamento y su instinto agudo lo volvieron indispensable. Pero más que eso, trajo consigo algo que la tripulación ya extrañaba: el sentido de camaradería. La guerra, con su peso inmenso, podía ser desoladora, pero la presencia de Sienkiewicz ayudaba a unir aún más a los hombres, mostrando que, a pesar de todo, aún era posible confiar y depender unos de otros. La vida en la guerra, a pesar de su brutalidad, tenía momentos de formalidad militar. La disciplina era algo fundamental para garantizar la supervivencia, y los soldados lo sabían. Cada movimiento era calculado, cada acción coordinada, pero también había espacio para momentos de desconexión, para risas apagadas en las trincheras y para historias compartidas sobre lo que habían dejado atrás.
Esos momentos de ligereza eran, en muchos aspectos, lo que los mantenía en movimiento. Aunque el escenario pareciera más sombrío, sabían que aún había algo que los conectaba: la confianza mutua. Sienkiewicz, ahora parte de la tripulación, sentía la presión de la guerra, pero no dejaba que eso lo afectara. Sabía que su misión no era solo destruir tanques enemigos, sino mantener la moral de todos elevada. En una guerra donde cada día parecía ser una nueva prueba de resistencia, se esforzaba por ser más que un soldado. Quería ser un ejemplo de coraje y fuerza, y su presencia en las batallas era una forma de inspirar a quienes lo rodeaban. No importaba lo intenso que fuera el combate, siempre estaba allí, listo para actuar, listo para asegurarse de que la tripulación no quedara atrás. Con los nuevos miembros y la formalización de las funciones dentro de la tripulación, una sensación de propósito renovado invadió al grupo. Cada uno sabía su papel, sabía qué debía hacer para mantener el tanque operativo y a los demás soldados seguros. La guerra no se ganaría solo con fuerza bruta, sino con organización, disciplina y, más que todo, con la fuerza del espíritu colectivo. Sienkiewicz y los demás miembros de la tripulación sabían que, si no permanecían unidos, la lucha se volvería aún más difícil, pero la lealtad que compartían entre ellos era lo que los mantenía firmes, paso a paso. La guerra no era solo una cuestión de enfrentamiento físico, sino también de resistencia mental y preparación. El entrenamiento físico intenso era una parte fundamental de la supervivencia en el campo de batalla. Los soldados sabían que la guerra requería más que solo coraje. Necesitaban resistencia, fuerza para soportar el peso de las batallas diarias. Cuando el agotamiento físico se instalaba, el entrenamiento intensivo los ayudaba a seguir. Era una preparación que trascendía el cuerpo y llegaba a la mente. El ritmo acelerado de las carreras, los ejercicios de fuerza y la agilidad adquirida en cada movimiento se convertían, en última instancia, en la base para su supervivencia. La necesidad de mantener los tanques operativos también imponía un esfuerzo físico considerable. No bastaba con estar bien preparados para el combate, sino también para los arreglos mecánicos que surgían durante la batalla. Cada tripulante tenía su función y muchas veces se veían obligados a realizar reparaciones rápidas bajo una presión extrema. La habilidad de reparar un tanque dañado o incluso improvisar soluciones con herramientas limitadas se volvía una habilidad esencial. Era una prueba constante de creatividad y resistencia. Cada reparación no era solo un esfuerzo mecánico, sino una batalla de perseverancia. Además, la disciplina era lo que unía a los soldados. El entrenamiento no solo implicaba el entrenamiento físico, sino también el mantenimiento del orden y la eficiencia dentro del tanque y en las misiones. Cada soldado sabía que, sin esa disciplina, todo el equipo podría sucumbir. La guerra no daba espacio para fallas. Una pequeña distracción podría significar la muerte de todos. Por eso, la rutina de entrenamientos y ajustes no se veía solo como una tarea, sino como una necesidad vital. Cada movimiento entrenado, cada segundo dedicado a mejorar sus habilidades, era un paso más cerca de la supervivencia. La resistencia mental también era crucial. La presión de las batallas y el miedo constante formaban parte de la realidad de cada soldado. Pero, al aprender a mantener la calma en medio del caos, los soldados lograban superar los desafíos con más eficacia. El entrenamiento físico y psicológico iba de la mano. Necesitaban estar preparados para lo inesperado, para los momentos de pánico, para la presión de decisiones rápidas. Y era en este punto donde los ejercicios físicos y la disciplina mental se mostraban más valiosos. La verdadera prueba de la guerra no estaba solo en las armas o en la fuerza, sino en la habilidad de soportar el peso del propio espíritu en tiempos de adversidad.
Las escaramuzas tácticas que ocurrían entre los tanques enemigos eran intensas y arriesgadas. La tripulación estaba constantemente expuesta al peligro, tratando de perforar la blindaje enemigo con munición perforante. Cada ataque era una prueba de coraje y precisión, ya que el margen de error era casi inexistente. El sonido de los disparos resonaba en el campo de batalla, mientras los soldados se preparaban para cada enfrentamiento, con el corazón acelerado y la mente enfocada en el objetivo. La tensión en el aire era palpable, y cualquier movimiento equivocado podría significar la pérdida de todo. El riesgo de vida era extremo, pero la necesidad de avanzar no permitía que los soldados dudaran. La guerra no solo requería fuerza, sino también una considerable dosis de coraje para enfrentar a un enemigo que también estaba dispuesto a todo. Cada disparo, cada maniobra, era una cuestión de vida o muerte. El miedo era algo constante, pero la tripulación sabía que, si no enfrentaban esos momentos con determinación, la victoria sería imposible. Estaban luchando no solo por la supervivencia, sino por algo mucho más grande: la libertad. Cada combate contra los tanques enemigos parecía un juego de ajedrez, donde cualquier movimiento erróneo podría costar caro. El blindaje de sus propios vehículos era lo que los mantenía vivos, pero la vulnerabilidad aún estaba presente. La estrategia era fundamental, y el trabajo en equipo hacía la diferencia entre la victoria y la derrota. A pesar de estar constantemente bajo fuego enemigo, la tripulación se mantenía enfocada, con cada miembro desempeñando un papel crucial. Era una sinfonía de movimientos coordinados, donde el error de uno podría llevarlos a la perdición. Pero en el fondo, había algo que los mantenía en pie: la resiliencia. Cada tanque enemigo destruido hacía que la sensación de victoria se acercara más, pero el miedo nunca desaparecía. Incluso cuando las llamas de los tanques enemigos iluminaban la noche, la sensación de que la batalla aún estaba lejos de ganar persistía. Sabían que por cada victoria más desafíos se presentarían. Y así, la lucha continuaba, con una inmensa voluntad de sobrevivir y seguir adelante, sin importar cuán cercano estuviera el peligro. La batalla en Nezmi se convirtió en un hito decisivo. Bajo el mando de Kovalov, la tripulación demostró una resiliencia que rozaba lo extraordinario. Enfrentaron la furia del enemigo, destruyendo tanques alemanes y vehículos blindados en una serie de ataques rápidos e implacables. La acción fue táctica y feroz, reflejando el espíritu indomable de los guerrilleros soviéticos. Cada disparo, cada movimiento, era una afirmación de que, incluso en las peores condiciones, la fuerza de voluntad podía superar cualquier adversidad. El sonido de los tanques cayendo parecía un eco de victoria en medio del caos. El clima era de una tensión palpable, pero al mismo tiempo había algo más. Era la pura energía de lucha, de supervivencia, lo que movía a cada soldado. Estaban conscientes del riesgo, pero nada los haría retroceder. La moral de la tripulación estaba alta y la coordinación entre los miembros parecía impecable. La guerra los había forjado de una manera que nada más podría destruir. La unión, la estrategia y la voluntad de resistir eran los pilares que sostenían ese ataque tan decisivo. La imagen del campo de batalla se mezclaba con la determinación en los ojos de Kovalov y de su tripulación. Sabían que estaban haciendo historia, no solo destruyendo enemigos, sino rompiendo las líneas de resistencia enemiga con un ímpetu poco común. El éxito no era solo una cuestión de fuerza física, sino de inteligencia táctica y coraje. Cada movimiento era un mensaje claro. La lucha por los ideales soviéticos estaba lejos de ser perdida, y la victoria era algo que todos creían posible. Y en medio de la destrucción, la furia y la violencia de la batalla,
surgía la certeza de que esos hombres estaban listos para todo. No había miedo, solo determinación. El campo de batalla era un lugar donde la victoria no venía sin costo, pero donde la valentía y el espíritu de lucha eran los verdaderos motores del éxito. El futuro de la guerra aún estaba por escribirse, pero en ese momento la tripulación de Kovalov sabía, con sus acciones, que la resistencia soviética no estaba dispuesta a rendirse. Ahora que has seguido la historia de estos héroes de la guerra, es imposible no reflexionar sobre las lecciones que nos dejan. La guerra, con todas sus atrocidades, nos enseña más sobre la naturaleza humana que cualquier libro de historia podría. Nos muestra cuánto somos capaces de soportar, de improvisar, de mantener la humanidad intacta en medio del caos. Cada soldado que luchó, que resistió, dejó una marca no solo en el campo de batalla, sino también en las generaciones que lo sucedieron. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás que se pierda en el viento o lo aplicarás en tu propia vida, en tus propios desafíos? La resistencia, el coraje y la resiliencia que estos hombres demostraron son cualidades que podemos cultivar, no solo en momentos de crisis, sino en el día a día. Las batallas pueden ser diferentes, pero la determinación es la misma. No importa lo que enfrentes, siempre hay una manera de luchar y, lo más importante, de ganar. Si te has inspirado con esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre cómo aplicar esta fuerza y resiliencia en tu vida diaria, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te garantizo que hay mucho más que puedes descubrir sobre cómo superar desafíos y lograr tus objetivos. Vamos juntos en este viaje.